Como diputada de Cultura quiero transmitir el respaldo y compromiso de la Diputación de Zaragoza a este festival, que en su momento casi 3 décadas llevamos, ¿verdad? Fue novedoso en el ámbito audiovisual aragonés y hoy, desde luego, ya está consolidado más que... Bueno, y ha servido para proyectar a muchos cineastas aragoneses que han triunfado y muchos que lo siguen haciendo dirigiendo largometrajes, documentales y cortometrajes. El compromiso de la Diputación de Zaragoza es firme y permanente con la cultura de nuestra provincia y sobre todo con la que se lleva a cabo en el medio rural, como siempre, en la provincia. Somos una institución que cree en la cultura como motor económico y desarrollo social de nuestros municipios. Y, de hecho, Fuentes de Ebro es un ejemplo, porque ¿qué fin de semana no hay una actividad, alcaldesa? Pocos. Pocos, ¿verdad? Bueno, pues es importante que, bueno, pues nuestra provincia tenga acciones culturales para que esté viva y esté dinámica, que, bueno, eso va muy bien para la población, ¿no? El acceso a la cultura, tengo que decir que tiene que ser para todos y todas. Para Fuentes y para su ayuntamiento, ni que decir tiene que el festival, después de 28 años, es un referente no solamente en la comunidad autónoma, sino, por supuestísimo, es un hecho y unos días muy importantes dentro de la actividad cultural del municipio. Cierto es que Fuentes se caracteriza por ser un municipio con una actividad cultural semanal, diaria, diría yo, en muchas ocasiones, y que tenemos un amplio abanico de actividades culturales, pero no es menos cierto que el festival, que como me gusta recordar, es un milagro porque lleva 28 años ininterrumpidos siendo una realidad en el municipio, pues es un referente para el cine y también para los ciudadanos que ven desde el cole cómo se hacen actividades relacionadas con el cine, cómo se hacen en el instituto y cómo se lanzan a la población del municipio. Entonces, enhorabuena a todos. La 28 edición es un prodigio espectacular porque, bueno, Fuentes de Ebro en Aragón es lo que en Europa es Berlín, es nuestra Fuentinale. Pero es muy significativo porque todo el que gana en Fuentes de Ebro después tiene serias posibilidades de conquistar un Goya. Los aragoneses y las aragoneses que han ganado un Goya antes ganaron en Fuentes de Ebro. Y creo que no es una casualidad, no es una... podemos celebrarlo en tono de fiesta, que creo que es la obligación, sino que creo que habla de la magnitud, de la calidad del cine aragonés y de la importancia de Fuentes de Ebro en nuestro panorama cultural. El Festival de Fuentes de Ebro es una locomotora cultural que tira de toda la cultura de la comunidad autónoma porque eleva el nivel de exigencia y la calidad de la cultura aragonesa. Estamos muy orgullosos del cine aragonés, es uno de los sectores más dinámicos de la cultura aragonesa, de todo el mundo audiovisual aragonés, pero la cabeza tractora, la locomotora que tira de eso es Fuentes de Ebro, que ha dado pie a que se desarrolle una red de festivales en Aragón absolutamente emblemática en toda España. El Ministerio de Cultura no da crédito a lo que pasa en Aragón en relación con su red de festivales y la importancia que eso tiene para el sector audiovisual. Hace un momento Pedro hablaba del cartel de esta edición y lo que vemos en este cartel de la 28ª edición del Festival de Cine de Fuentes es un abrazo. Y este abrazo es lo que en esta ocasión, desde la Fundación, damos al festival con esta primera colaboración que supongo que va a continuar en más años. Y este abrazo es extensivo también al resto de instituciones, por supuesto al Ayuntamiento de Fuentes, donde la Caja Rural de Aragón tiene oficina, porque uno de nuestros valores es la colaboración. Y la coordinación, que antes hablaba Pedro, es fundamental para que este tipo de iniciativas ya no solo salgan, sino que tengan muchísimo más impacto y tengan muchísimo más éxito. Y estamos aquí porque José Antonio, pues un día vino por la Fundación y me invitó a participar. Y me expuso el proyecto con tanta ilusión y vi tanta dedicación
que no pude decirle que no. Para la gente que organizamos cosas y lo difícil que ha sido a veces el tratar con las instituciones, nos congratula mucho vernos juntos en muchas cosas y en muchos proyectos que pronto se darán a conocer, y esto nos anima a seguir trabajando. Es que comprendemos que en este tren tenemos que ir todos juntos y en la misma dirección. Lo de ir para atrás y restar no serviría para nada. Y os agradezco mucho que las instituciones, independientemente de los colores políticos que nos diferencian, estén en ese frente y en esa punta de flecha para ir hacia lo más lejos posible y sobre todo llevando a nuestra comunidad adelante. Gracias, Carlos, por abrazarnos este año. Era la intención lo de abrazarnos. El cartel lo dice todo, ¿no? Es un abrazo infinito que llega mucho más allá de solamente el Festival de Cine de Fuentes. Todos los festivales que componemos esta red abrazamos a todos estos cineastas y queremos que esto siga así. Sin esa colaboración entre festivales y concretamente con Ara Film Fest sería materialmente imposible, ¿no?